Álvaro, eh, que nos va a hacer la introducción y comentarnos algunas cosas. Adelante, cedo la palabra, Álvaro. Muy bien, pues buenos días a todos y bienvenidos. Tenemos ahora por delante una sesión dedicada al cuadro de mando estadístico que acabamos de desarrollar en Puertos del Estado, el equipo de estadísticas liderado por Óscar Souto, aquí en Puertos del Estado. Y bueno, pues para mí es una satisfacción, la verdad, hacer la presentación de este producto estadístico, porque de alguna manera, bueno, Óscar y yo hemos estado trabajando y fraguando también de alguna manera esta idea cuando yo era director de planificación y desarrollo. Y de hecho, en esa época que estaba empezando yo a elaborar el marco estratégico del sistema portuario de interés general, pues lo que hice fue incluir un objetivo específico, ¿no? En ese marco estratégico relativo a la mejora, ¿no?, de nuestras estadísticas. Ese objetivo está dentro de una línea estratégica de las 16 que tiene el marco estratégico, pues una que se llama seguimiento y facilitación de la actividad portuaria, que se basa en general en la gestión del dato. Y hay un objetivo que es el tercero de esa línea estratégica, que se llama sistema estadístico avanzado, ¿no? Entonces ahí, encuadrado en ese sistema estadístico avanzado, hay unas líneas de trabajo, pero de manera como muy anticipada, porque el marco estratégico se aprobó muy recientemente, lo cual quiere decir que hemos estado trabajando intensamente antes, pues hemos podido poner a disposición de forma muy abierta, no solamente al sistema portuario, a la comunidad portuaria y al resto de la sociedad, un cuadro de mando estadístico ya más avanzado. Nosotros, a escala de la Unión Europea, somos un país que está muy avanzado en estadísticas de actividad portuaria, fundamentalmente de tráfico portuario, porque bueno, tenemos la fortuna, yo creo, de estar organizados de una manera que pues contamos con el organismo público Puertos del Estado para integrar estadísticas a nivel nacional. Hay otros países que por mor de cómo están organizados portuariamente, pues no tienen esa facilidad de contar con un organismo a nivel nacional para integrar las estadísticas y están muy apoyadas en la que ofrece cada una de las autoridades portuarias de esos países, pero en nuestro caso pues podemos integrarlas, ¿no? Y con la particularidad de que tenemos un equipo de trabajo que ha trabajado en distintos ámbitos de desagregación de las estadísticas o de alcance, ¿no?, de ellas. Por ejemplo, si hablamos de tiempo, ¿no?, de la dimensión temporal, pues tenemos desde los tráficos mensuales que vamos dando cada más o menos 20 de un mes, ¿no?, damos hasta el tráfico mensual hasta el mes anterior, que es un dato que es provisional, que luego se va consolidando como definitivo con algunas correcciones, pero que es un dato que se anticipa y que resulta muy interesante para ver evolutivamente, desde un punto de vista muy coyuntural, cómo va la actividad portuaria. Está muy desagregado ese tráfico ya mensual, por supuesto, como siempre, por autoridades portuarias, pero también por tipos de tráfico, y ahí hay un amplio abanico de ellos. Pero esa misma componente temporal, que en este caso es, digamos, muy, muy desagregada, también la damos más desagregada, pero de carácter tendencial, es decir, no coyuntural, sino estructural. Y tenemos, antes lo estábamos hablando, desde el año 62, estadísticas, que ya es decir, desde el año 62, 60 años de serie histórica, cronológica, de tráficos portuarios. Entonces, ahí se ha hecho una labor muy importante y muy minuciosa de depuración y corrección de datos, porque las fuentes, claro, hasta el año 62, pues son distintas y diversas, y hay mucha interpretación de dato que ha tenido que hacerse para generar una estadística homogénea y coherente a lo largo de lo que es la serie histórica, y también la proveemos, ¿no? Entonces, estos avances, pues le queríamos dar un salto cualitativo en cuanto a lo que es la consulta que pudiera hacer el usuario o el que estuviera interesado en estas estadísticas.
Y entonces lo que hemos generado es un paquete dentro de este cuadro de mando que lo que hace es interactuar muy bien, ¿no?, con quien lo utiliza, ¿no? Es decir, apoyarse en una serie de menús y de gráficos, ¿no?, que ayudan a la visualización del dato de manera muy rápida, con lo cual, digamos que se facilita la tarea de manejo y de gestión de esos datos. Por supuesto que seguiremos trabajando en la mejora de la información. Esto es permanente, ¿no? Ahora mismo las fuentes de información básicas históricas que hemos utilizado son las de facturación, las de las tasas, ¿no?, apoyadas en el programa Integra. También el reporte de escalas, el DOEPOR, nos da información. Estamos tratando de integrarnos con más fuentes de información de manera que la tengamos pues más amplia. En un momento dado haremos el salto de lo que es un dato de sección de puerto, de tráfico, a un dato ya ligado a un origen-destino. Esto será un trabajo que haremos más adelante e iremos trabajando, ¿no?, para ir mejorando las estadísticas. Pero la verdad es que el producto el cuadro de mando estadístico, ya es un salto muy bueno y que forma parte efectivamente del objetivo, de uno de los objetivos del marco estratégico. Con lo cual, nada más, animaros a que bueno, pues que lo conozcáis, que lo manejéis. Es muy intuitivo, es decir, es autoexplicativo en muchos casos, con lo cual, bueno, yo poco a poco también me voy más familiarizando con él. Yo soy muy usuario de los tráficos mensuales ahora porque estoy en época de crisis con las variaciones que hay tan fuertes, ¿no? A corto plazo, pues es el que más estoy trabajando ahora, pero como bien sabe Óscar, también hago predicciones con serie cronológica larga, ¿no? Y normalmente me apoyo en el 70 porque luego lo correlaciono con otras variables macroeconómicas, ¿no?, para hacer la proyección, pero bueno, la tenemos hasta desde el año 62. La verdad es que es espectacular ver justamente en la serie histórica principal que mostramos cómo han evolucionado los tráficos del año 62, ¿no? Es una trayectoria espectacular, nunca vista en toda la historia del desarrollo de los puertos, ¿no? Entonces, nada, dejaros ahí con el seminario y un placer teneros a todos. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Pues voy a ocupar un par de minutillos para hacer una breve introducción no técnica, porque ya lo ha hecho Álvaro y además Óscar después, ahora a continuación, nos contará muy en detalle. Solamente pues para los que nos conozcáis menos, dentro de todos los asistentes, que son muchos, ahora mismo estamos casi 50 conectados de los 60 inscritos, y supongo que los demás o se conectan un poco más adelante o no habrán podido, por la razón que sea, no hay problema. Nosotros, como Sociedad Española de Transporte, pues, organizamos periódicamente sesiones, unos más de tipo divulgativo, llamémosle webinar, como es la de hoy, pero siempre con una parte abierta en la que cualquiera de los participantes puede intervenir o puede plantear cuestiones, preguntas, opiniones, y otros más formato, quizás mesa redonda, debate, pues de algunos temas concretos que son de interés o bien para la comunidad en general, para el sector del transporte, a propuesta de algunos de nuestros socios, o porque se nos haya ocurrido a nosotros dentro del equipo de gestión. Dentro de esto, pues durante el año 2022 hemos crecido, estamos teniendo un crecimiento exponencial en cuanto a socios y actividades, y para el 2023 la proyección es pues seguir con este crecimiento exponencial de tanto de actividades como de socios, de los cuales pues hoy aquí presentes tenemos unos cuantos. Y por otra parte, me gustaría también invitaros a todos los asistentes, fundamentalmente de autoridades portuarias y algunos que no son de autoridades portuarias, porque también creo que, por supuesto, de transporte interesados en las actividades portuarias, a que nos conozcáis un poco más. Luego nos tomaremos la libertad de haceros llegar a algunos, quizás ya repetidamente, porque estamos más en contacto, porque ya os hemos mandado información, pero sí haceros llegar a todos información de lo que hacemos, una presentación muy breve, y también bueno, pues la forma de acceder, aunque es muy sencilla, que es transporte.org, a nuestra web, donde colgamos muchísima información y actualizamos mucha información,
y en nuestras redes sociales, donde publicamos recurrentemente, muy recurrentemente, o sea, prácticamente a diario, cada vez, o sea, noticias de interés en general del sector, de todos sus subsectores, porque como asociación de transporte tocamos todos los subsectores del transporte, pero ya cada vez más contenidos generados, tanto en publicaciones como artículos como estudios, por la propia asociación, que es decir, por nuestros asociados, por todas las personas dentro de tantos socios de número de persona física como socios protectores, empresas y las personas que están en esas empresas. Y dicho esto, no ocupo más tiempo, Óscar, te cedo la palabra y luego después, una vez termine la exposición de Óscar, pues iremos abriendo micros, los micros están abiertos, es decir, no hay necesidad de pedir la palabra, pero sí abriendo el micro de manera que los asistentes que tengáis interés en cualquier cuestión, pues la podéis plantear. Esto, pues cuando termine Óscar, pues directamente, casi por mantener un corte, porque somos muchos, vais levantando la mano y vamos a decir, pues como si estuviésemos presencial, pues tú, pues ahora tú y luego al otro, o bien a través del chat vais planteándolo y o bien Jaime, Seijas o yo, pues vamos, o el propio Óscar, que también lo puede ver, pues vamos tocando esos temas que vayan surgiendo. Esto, ya digo, os digo, en el chat casi en tiempo real, o sea, según se os vaya surgiendo, se os vaya ocurriendo. Óscar, no ocupo más tiempo. Vale, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, buenos días. Soy Óscar Souto, jefe del Departamento de Estadística de Puertos del Estado, y junto con Raquel Bartolomé, mis compañeras, Isabel Hortal, pues gestionamos todos los datos de tráfico portuario que nos envían las autoridades portuarias, como dice Álvaro, mensualmente y anualmente. En este caso vamos a tratar una aplicación en la que utilizamos los datos anuales. Como ha dicho Juan Manuel, nuestra intención es explicaros el funcionamiento de la aplicación y tiene que ser todo lo interactiva con vosotros, necesario que sea. Me interrumpís y me preguntáis lo que haga falta a medida que os vaya presentando la aplicación. La aplicación he tratado de que fuera autoexplicativa, como he dicho alguna vez, y si algo se autoexplica por sí solo o parecen explicaciones obvias las que yo pueda dar, será que estará bien autoexplicada, con lo cual habremos conseguido el objetivo, ¿no? Lo primero es que quiero dar las gracias a la asociación, a Juan Manuel y a través de Jaime Seijas, mi compañero que está involucrado en la asociación, por darnos esta oportunidad de llegar a más público. Estamos presentando esta aplicación y gracias a la asociación pues vemos que la asistencia es importante y estamos llegando a más usuarios que no solo las autoridades portuarias, que ya lo hemos presentado, a nuestros compañeros y demás compañeros internos en puertos del Estado, con lo cual a nosotros nos viene muy bien esta difusión, ¿no? Y os lo agradezco enormemente. Álvaro, por supuesto, ya lo habéis visto, casi me ha comido la presentación en la introducción. Como sabéis, es mi presidente y además es uno de los usuarios más avanzados que tenemos, con lo cual ha sido siempre un motivador y una gran ayuda. Eso es verdad y eso lo sabe. Y además todo esto encaja en esa línea que ha mencionado del marco estratégico que ahora tenemos tan presente, ¿no? Entonces, nada, me gustaría presentaros, hacer una pequeña introducción. No quiero repetir en las cosas de Álvaro, pero sí quiero incidir en algunas cosas para que queden un poco claras. ¿Qué hemos hecho en pocas palabras y en mucho trabajo que nos ha llevado estos años? Convertir datos en papel de los anuarios desde el año 1962 en datos digitales manipulables y analizables en todos los sentidos, a fondo, transversalmente y de todas las maneras que sea posible. Dicho esto así, tan sencillo, pues nos ha llevado unos cuantos años de trabajo y por qué no decirlo, también le hemos echado mucho cariño, con lo cual esperemos que sea útil para todos. Como es una aplicación que hemos hecho nosotros mismos, nosotros en el mismo propio departamento, desde la captura de datos hasta la presentación del cuadro de mando, cualquier sugerencia es tan sencillo como que nos la propongáis y si vemos que es algo que es de interés común, pues lo podemos implementar si hace falta, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho esto? Aparte de la configuración dentro del marco estratégico de dar unos datos digitales avanzados como administración pública,
tenemos un interés en la preservación de los datos, porque los datos que tenemos desde los anuarios en papel, en muchos casos son, o en la mayoría de hecho, son ejemplares únicos. Mi antecesor en el cargo era funcionario en el ministerio y consiguió recuperar toda esa información en papel, y de todos esos anuarios los tenemos ahí guardados en un armario y eran ejemplares únicos y esa información podía perderse, con lo cual es importante preservar esa información. Por supuesto, esa información en papel es absolutamente inmanejable, no se pueden cruzar variables ni nada. Simplemente si querías una tabla tenías que copiarte los datos y ahí ya no podías hacer más que eso. Con lo cual, le hemos dado, además del manejo de datos y la descarga y la utilización, le hemos añadido una capa de análisis avanzado a través de estas herramientas que hay hoy en día, como Power BI, que es la que hemos utilizado, ClickSense, que os sonará, o Tableau, otro tipo de aplicaciones. Y luego, además, lo que aporta esto es que al anuario estadístico que publicamos todos los años con los datos de las memorias de las autoridades portuarias, ese anuario no deja de ser una foto estática y con unas cuantas tablas en las que la información está desagregada de la manera que hemos decidido en un momento dado, puertos del Estado y autoridades portuarias. De esta manera, traspasamos la información que hay en los anuarios al cuadro de mando y en donde ya podemos utilizar la información agregada con el resto de años. Otra de las novedades de este año, además de este cuadro de mando en Power BI, es que el anuario lo hemos adelantado, ahora se acaba de publicar en octubre, antes lo hacíamos en enero y febrero porque dependíamos de terceros, y es otra cosa que también hacemos ahora nosotros, con lo cual nos hemos propuesto que a primeros de octubre el anuario esté publicado. E inmediatamente, de la forma que tenemos montado el cuadro de mando, en ese mismo día, esa misma mañana, capturamos los datos en el cuadro de mando y ya estarán disponibles para todo el mundo para su análisis y manejo. Con todo esto que hemos conseguido, la digitalización, la tan ansiada digitalización, es completamente digital. Todos los datos tenemos desde el año 62, los tenemos digitalizados en unas hojas Excel, por un lado, luego en el cuadro de mando, y que a veces se pueden descargar para todos los usuarios. Eso lo que hace es dar transparencia, apoyar en los datos abiertos que tanto se reclaman las administraciones, y también en cierta medida no depender de nosotros para utilizar la información que dispone Puertos del Estado. Todo lo que está en el cuadro de mando es lo que disponemos nosotros en nuestros archivos. No hay más información que esa, con lo cual estamos completamente abiertos a la transparencia. Y por supuesto, con estas herramientas como el Power BI, lo que se facilita es un análisis inmediato de los datos con las visualizaciones que, por supuesto, nosotros hemos elegido. Puede haber otro tipo de visualizaciones, como veremos, pero eso ya lo dejamos al usuario. Y la descarga de datos para el análisis de todos los usuarios que nos piden datos a lo largo de todo el año. Básicamente lo que hemos hecho, lo cuento muy brevemente, es escanear esos anuarios en PDF. Esos anuarios, si alguno lo conocéis, ya están en la web de Puertos del Estado, disponibles para todos, pero más que nada era una cuestión de conservación de los datos. A partir de ahí nos dedicamos a transformar esos datos a digitales, a hojas Excel, con muchas comprobaciones, muchos análisis cruzados para ver si la información era correcta. En muchos casos nos hemos puesto en contacto con autoridades portuarias para verificar cierta información. Podéis comprender que hace 30, 40 años los datos tenían ciertas erratas, se hacían a mano, máquina de escribir, con lo cual ahora, 60 años después, nos hemos dado cuenta de algunos fallos que ya en el cuadro de mando hemos incorporado, con lo cual la información que se ofrece en el cuadro de mando es la más completa y la más fiable de todas. Tenemos los anuarios para verificar que esa información es verídica, y por otro lado tenemos el cuadro de mando donde la información ya es la más correcta. Y es evidente que en todos los sitios podemos cometer errores. Luego esa información que teníamos en Excel la hemos agrupado y la hemos transformado con la herramienta de Microsoft Power BI, entre otras cosas porque es la que tenemos en el paquete de Office y la más fácil de aprender en ese sentido, porque hemos tenido que aprender a
a utilizarla nosotros mismos, y de esa manera también os digo que no dependemos de terceros, con lo cual cualquier modificación la podemos realizar nosotros mismos en cualquier momento. Así que nada, yo creo que vamos a empezar ya directamente a enseñaros cómo se maneja la aplicación, y voy a compartir pantalla. Vale. Como sabéis, el cuadro de mando está alojado en nuestra web, con lo cual es de acceso público para todo el mundo. Eso ya no hay duda. Y os voy a presentar las pantallas que hemos tratado de diseñar que fueran homogéneas, porque tiene tanta información que hemos procurado que cada pantalla sea similar a la otra con sus pequeñas particularidades. Lo que vemos aquí es una pantalla con su menú en la parte superior, donde tenemos varias pestañas con los conceptos que nosotros manejamos en los anuarios si estáis habituados como usuarios. Realmente es la estructura de un anuario estadístico o de una memoria de una autoridad portuaria en esta estructura. Un pequeño resumen de introducción, todos los conceptos relativos a mercancías con un submenú, bueno, por naturaleza de presentación, rorro, pesca, taras, origen, destino e importes por tráfico terrestre, luego todo lo relativo a contenedores, no solo TEUs o unidades, sino la mercancía general en contenedores, y dentro de esa mercancía general en contenedores los que van con carga y vacíos. Todos los conceptos relativos a buques y a pasaje. A la izquierda veremos siempre todos los filtros que se pueden aplicar a cada una de las visualizaciones. Algunos filtros son desplegables en el que se elige el año, y otros son simplemente de elección por el usuario. He puesto este icono más grande para que se vea por dónde voy con el ratón, porque si no a veces puede marear en este tipo de presentaciones. En el centro tenemos todas las visualizaciones, que ahora las explicaré, y es realmente casi por lo que me interesa más este tipo de jornadas, para dar a conocer ciertos detalles que no son fáciles de explicar o autoexplicables por sí solos. Y siempre en cada pantalla veréis estos tres botones. Uno es el de ayuda, información y datos. ¿Qué contiene el botón de ayuda? A pesar de todo lo que os he dicho y que parece bastante obvio, es posible que en algún momento se os pueda olvidar cómo se maneja, y simplemente esto es un botón en el que se refleja lo que acabo de mencionaros. Se aconseja primero navegar por el menú al concepto que deseemos. Por el segundo paso sería seleccionar los filtros a la izquierda, y luego en el centro de la pantalla visualizar los datos. Dentro de la visualización, luego os comentaré, como os digo, las visualizaciones son todo interactivas, por eso es un cuadro de mando, porque tiene datos completos interactivos con todos los cruces posibles. Si hay algún cruce que se os ocurra, porque luego veremos que hay algún tipo de información que a la gente le interesa, realmente si no se puede hacer en este cuadro de mando, si no lo conseguís, es porque no existe relación entre esas variables. Por ejemplo, en las mercancías que tenemos el origen-destino por países, hay hay usuarios que a veces necesitan conocer mercancías concretamente qué naturalezas se descargan de un país o de otro. Eso en los anuarios, esa información como tal, si alguno lo conoce, no lo tenemos. Sí lo tenemos en los datos mensuales que antes mencionaba Álvaro, que son los que nos dan el pulso mensual a la información estadística, y que eso corresponderá a otro cuadro de mando que tenemos previsto para el año que viene, a ser posible. Lo que pasa es que en ese dependemos de un proveedor, y veremos en qué queda, pero vamos a hacerlo igual. Y ya os digo, en ese cuadro de mando habrá información más completa. En esta es la información anual que proviene de las memorias de las autoridades portuarias. Ese es el botón de ayuda, que ya os digo que en todas las pantallas se indica cómo funcionar por el menú, por si en algún momento se os olvida. Y luego tenemos la información cualitativa, o las reglas del juego, como me gusta llamar a mí. En este caso tenemos una pantalla que acabamos de añadir de últimas actualizaciones, para que indique qué es lo que se ha cambiado desde la última publicación, porque si veis aquí
En esta pantalla indicamos cuál es la fecha de la última actualización, en este caso el 5 de diciembre. Y el 5 de diciembre, ¿qué sucedió? Pues que hemos corregido unos datos de 2021 que tenían autoridad portuaria en las memorias, 2 o 3 tenían los datos de forma equivocada. Hemos añadido algunas mejoras en las visualizaciones, etcétera. Entonces ahí iremos indicando según la fecha de actualización qué es lo que se ha publicado. Realmente la idea es que solo haya un aviso al año. Será cuando se publique el anuario, alrededor de octubre. Publicaremos, la siguiente debería ser, pues se ha publicado el anuario 2022, etcétera. Eso está bien para saber qué es lo más reciente y los cambios en el cuadro de mando. Luego tenemos una parte de introducción, que es todo lo que os he estado contando y necesaria para todas las fichas, operaciones estadísticas, y que esto pues conviene tenerlo ahí presente, la periodicidad, el tipo de procedimiento, la difusión, etcétera. Lo que yo llamo las reglas del juego es el glosario, es un glosario que siempre echamos en falta en todo este tipo de jerga específica, aunque vosotros si estáis aquí será porque estáis interesados en todo el sector marítimo y portuario, conoceréis más o menos la jerga, pero nunca está de más dejarla definida de manera expresa, que se considera transbordo, rorro, UTIs, los tipos de navegación, cabotaje, las mercancías, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es muy importante. Ahora veremos que si en algún momento tenéis dudas se puede acceder al glosario y podéis aclarar la información que aparece en pantalla. Por otra parte, a medida que fuimos elaborando el cuadro de mando, mis compañeras y yo, pues fuimos dándonos cuenta de ciertas dificultades. Entre ellas, la más obvia era la denominación de lo que hoy en día, desde el año 92, como cuando se constituye el sistema portuario, titularidad estatal son las autoridades portuarias, pero evidentemente antes del 92 eran juntas de obras de puertos, tenían otras denominaciones, había una comisión administrativa de grupos de puertos que agrupaba a varios de ellos y no solo cambiaban la denominación, sino que algunos de esos puertos, por ejemplo, Ayamonte, Vinaroz, esos antes eran puertos de interés general y ahora hoy en día son puertos gestionados por las comunidades autónomas. Estos datos, para los que no están habituados al sistema, son datos de interés general. Los datos de interés de las comunidades autónomas se publican ellos en sus propios organismos. Entonces, lo que hemos hecho es, para no complicar el análisis de los datos, hemos utilizado las denominaciones de las autoridades portuarias como se conocen hoy en día, adaptarlo a las anteriores. Es decir, Vila García antes se denominaba Villa García de Arosa, pues ahora le denominamos Vila García como corresponde. Hay algún par de puertos que eran de interés general y esos se mantienen, que son San Esteban de Pravia y Puerto de Santa María. Santa María. Y luego, cosas que hemos ido dando cuenta de los propios datos, las mercancías, las naturalezas, si hay datos completos. Hemos dicho que los datos son desde el año 62. Se me ha olvidado mencionar que ese año es así porque, aunque tenemos memorias desde los años 50, alguna memoria hay, alguien en aquella época se le ocurrió homogeneizar la información. Cosas que hoy parecen evidentes, pues hasta aquella época no lo eran tanto. Las juntas de puertos publicaban cada una su información estadística, de la manera que ellos entendían, lo enviaban a la Dirección General de Puertos y ellos publicaban un resumen de todos los datos. Pero hasta el año 62 no hemos encontrado que no eran información homogénea. Por eso de ahí el dato del año 62. Y aún así, no todos los datos encontraréis que no existen desde el año 62. Por ejemplo, son las UTIs, las unidades de transporte intermodal. Ese tipo de información hasta 2016, por ejemplo, no se publica en todas las memorias. Luego hay otro tipo de información más evidente, que son los contenedores. Los contenedores realmente hay unos movimientos en el 68, pero hasta 1973 no hay datos completos y comparables. Es decir, aquí se recogen cosas que puede que en los datos de alguna manera
os parezcan extrañas o que faltan o están incompletos o dan algún salto, todo eso en este apartado de tener en cuenta lo podéis encontrar. Todas las explicaciones están aquí. Por otro lado, tenemos la reutilización de la información, que esto es precisamente por el hecho de poner a disposición de todo el público los datos abiertos, pues necesitamos salvaguardarnos y avisar de que esta información no se puede desnaturalizar, etcétera, etcétera, que bueno, eso hay que tener mala fe para utilizarlo en otro sentido. Realmente es una cuestión legal que hay que poner sí o sí y nada más. Y por supuesto nuestro contacto. Ahora mismo me conocéis, pero los datos de contacto para si queréis tener algún detalle más de esto los tenéis en esta pantalla. Bien, volvemos al cuadro de mando y empezamos a explicar, si os parece, ya realmente su propio funcionamiento. Esta pantalla de resumen veis que tiene un color diferente, son los conceptos más importantes que manejamos en el tráfico portuario, los GNLs, tipo por presentación, por naturaleza, TEUs, buques, los datos más importantes. Un cuadro de mando se caracteriza por ser interactivo y por dar información a simple vista. En este caso veis que en este gráfico de evolución del tráfico, al posicionar el cursor, nos da información detallada de todos los valores. En principio, normalmente los usuarios pretenden ver unas tendencias, una evolución y unos datos visuales, pero por supuesto todos los datos detallados se ofrecen a simple vista aquí o de otra manera se pueden obtener si pinchamos con el botón derecho, mostramos datos como tabla y aquí obtenemos, a mí me gusta ponerle este botón a este lado, tenemos el gráfico que acabamos de ver en la pantalla principal con todos los datos que conlleva detrás, por conceptos y por años. ¿Vale? Estos son todos los datos que configuran este gráfico. Volvemos al informe y tenemos otra vez la pantalla como la teníamos prevista. Por supuesto, esos datos son de acceso inmediato, pero ya os explicaré luego en la última parte cómo se obtienen todos los datos completos en Excel, porque sí que os digo que una limitación del Power BI, que creo que la van a mejorar, es que esta información, por el hecho de insertarlo en una web, cosas de Microsoft, no permite la exportación de datos. Si veis esto, os muestro la tabla otra vez. En el botón derecho no hay nada que me deje exportar los datos. Se podría hacer un pantallazo, pero eso no es viable, con lo cual hemos incluido este botón de descarga de datos. En todos los gráficos vais a ver que, además de las propias visualizaciones y posicionando el cursor sobre cada uno de los gráficos, tenéis unos botones aquí arriba a la derecha. Este botón, que es un embudo, significa los filtros que están aplicando a ese objeto visual. Y estos son este tipo de cosas que me interesan estas jornadas para explicaros, porque no son tan obvias si no conocéis estas herramientas. Pero una vez que se conocen, y esto además es algo que ha venido para quedarse, vais a utilizarlo todos en algún momento, en todos los cuadros de mando hechos con Power BI, vais a ver que es así. Con otro tipo de aplicaciones lo tienen de otra manera, pero todas funcionan de manera parecida. En este caso hay un filtro que es el tráfico incluido tránsito, o si utilizamos otro tipo de filtro como embarque, pues nos va a explicar aquí que la operación tiene el embarque. Alguien me ha propuesto, alguna vez gente nos ha propuesto poner esos filtros de alguna manera en la pantalla, pero comprenderéis que si el usuario de aquí puede filtrar hasta 60 años, todos los que él quiera, y todas las autoridades portuarias y todos los demás filtros que incluimos aquí, no cabrían. O sea, de solo 60 años, 28 autoridades portuarias, ya un recuadro donde poner los filtros no cabría. Con lo cual, para eso utilizamos las propias herramientas que ya tiene Power BI, que como veis, os las refleja ahí en ese cuadro que aparece cuando posicionáis el cursor. En cualquier momento podéis volver a restaurar todos los filtros cuando le deis a este botón. Eso restaura la pantalla a su estado inicial. Los demás gráficos os puedo ir explicando, pero voy a empezar a explicaros en uno más genérico. En la mayoría de pantallas vais a ver que, aparte del menú y los filtros, en la parte principal de la pantalla consiste en 2 o 3 visualizaciones.
no hemos querido cargarlo con más porque ya hay mucha información y ya es suficiente. Os explico. Aquí hay 3 visualizaciones que consisten en una cabecera en la que veis en distintos colores en qué consiste el dato y sus unidades. Sus unidades, como veis aquí, se pueden modificar y el gráfico os lo indicará en qué unidades tiene. Unidades, en este caso toneladas y toneladas. Esa cabecera es la que nos da el contexto. Si no se ha seleccionado ningún año, se da por hecho que el año que presenta son los del último anuario, en este caso del 2021. Tenemos el dato, el valor de TEUS en este caso, en valor absoluto del año 2021 y su comparación siempre con el año anterior. En valor absoluto, la diferencia en valor absoluto y la diferencia en porcentaje. Y un icono de ayuda si ha subido o ha bajado. Eso nos da el contexto a simple vista de cómo ha funcionado ese tipo de tráfico en el último año seleccionado. Si elegimos otro año, por supuesto, nos da ese valor para ir al valor en concreto, con la variación siempre, hemos puesto aquí este cartel de ayuda, la variación siempre sobre el año anterior. ¿Vale? Como veis, todos los gráficos, una vez que hago clic en los filtros, se van actualizando. Los borro y vuelvo al estado inicial. Y luego tenemos la pantalla de visualización, que tiene 2 tipos de visualizaciones en general. Luego veremos, os explico por las pantallas las que son algo diferentes. Vemos siempre, en general, una evolución del tráfico, en este caso de TEUS, con una leyenda en naranja en total, con carga y vacíos. Posicionamos el cursor y tenemos el dato. En este caso veis que el total ya está en unidades para el que necesite el dato concreto y en la parte superior pues lo tenemos en millones para abreviar. En cada gráfico de estos se puede hacer zoom simplemente con esta herramienta que nos facilita por si queremos ver la evolución más clara en un periodo determinado de tiempo. Y también tenemos debajo de cada gráfico una pequeña leyenda que la hemos puesto en gris para que no estorbara mucho, porque una vez que la conoces ya es obvia, pero para tenerla siempre presente, es lo que afecta, los filtros que afectan y las variables que afectan a cada uno de los datos que representa el gráfico o visualización. En este caso, se pueden presentar los contenedores según tránsito o no tránsito, y eso lo incluyes, lo indica según los filtros. Los filtros significa que puedes elegir aquí el tránsito o no tránsito. Ahora que veo esto, no me acuerdo de deciros que en la mayoría en todas las visualizaciones vais a tener siempre para elegir el año y la autoridad portuaria. Y luego lo que hay por encima de esta raya blanca son conceptos, filtros que afectan a las 3 visualizaciones de la pantalla. Es decir, en la operación embarque va a afectar a las 3 visualizaciones. Si es navegación cabotaje, afecta a las 3 visualizaciones porque está encima de este delimitador. Por debajo de él, y para no ocupar más espacio en pantalla, significa que ya un filtro de estos puede afectar a una o a 2 de las visualizaciones. En este caso, tránsito de contenedores afecta a la pantalla, al gráfico primero, este también, etcétera, etcétera. Acordaos siempre, año autoridad portuaria siempre estará ahí y los filtros que afectan al resto de visualizaciones independientemente en la parte de abajo. Y en la visualización, además de la evolución, podemos verlo por autoridades portuarias. Como veis, es en orden alfabético. Nosotros nunca hacemos comparaciones porque no entramos en esa competencia, no tiene nada que ver a que se dedica a Algeciras con lo que se dedica a Ferrol, Villa García, etcétera. Cada uno tiene su negocio, ¿no? Digamos. Entonces, aquí todos los gráficos serán en forma de orden alfabético. Por supuesto, está desglosado en los conceptos que manejamos en los contenedores, embarque-desembarque, en lo cual podremos elegir por aquí. Y cada uno tiene su color y su indicación. Si posicionamos el cursor, nos dará el dato, el valor. Como os digo, en este tipo de gráficos, si queréis ver los datos, siempre le podéis dar al botón derecho, mostrar como tabla, le dais aquí y os muestra los datos que afectan o que corresponden a este gráfico, ¿no? Y por supuesto, igual, los filtros que le aplican a esta visualización.
Entonces, eso es la forma de visualizar los datos en el cuadro de mando. En el apartado resumen podéis ver que todo es interactivo porque aquí se presentan los datos por geográficamente y por presentación, por naturaleza y si son en tránsito. Os animo a que deis clic a toda la información para ir familiarizándoos con toda la información que ofrece. En este sentido, hemos utilizado colores que sean indicativos de cada uno de los tráficos y que sea representativo y fácil para el usuario. Por eso digo que en bastante medida es autoexplicativo. Aquí vemos cómo eligiendo los conceptos todo se convierte en ese color y te da la información relativa a ese dato. ¿Vale? En la parte de mercancías, os explico, hemos dividido la información por naturaleza y navegación, naturaleza y presentación y por presentación y tipo de muelle. Aquí veremos, quizás es la más completa de todas, porque evidentemente es la parte que más datos tenemos, datos de mercancías por naturaleza y presentación. Podemos ver cómo varía cualquier naturaleza. Carbón, por ejemplo, vemos su evolución, los datos que lo componen y toda la evolución en función de su naturaleza de presentación en este caso. Pues aquí la bajada, por cierto, del carbón. Por otro lado tenemos la información de tráfico RoRo, UTIs y automóviles, porque los automóviles en régimen de mercancía consideramos en este apartado porque la mayoría suben o embarcan o desembarcan rodando al buque y por eso tenemos ahí. Si en algún momento dado alguien no recuerda que es tráfico RoRo, que entiendo que sí, pero por si acaso, se pediría información, glosario, y aquí tiene definido qué es el tráfico RoRo. En algún caso, por ejemplo, como el transbordo, que también hay ciertas dudas con eso, es un tipo de operación de una transferencia directa de un buque a otro, es un tráfico que reflejamos, por ejemplo, el movimiento solo a la descarga, no se refleja como en el tránsito a la descarga y a la carga. Ese tipo de información la tenéis aquí en el glosario. Siguiendo con la información que contiene el cuadro de mando, después de naturaleza y presentación, RoRo y útiles, pues automóviles, UTIs, perdón, pesca, avituallamiento, tráfico interior. Veis aquí, por ejemplo, también todos los componentes de la pesca, que son datos que componen el tráfico portuario según la definición de nuestra ley. A nivel europeo, realmente la pesca y avituallamiento no estaría incluido dentro de un concepto de tráfico, pero nosotros sí sabéis que lo incluimos y tenemos toda la información desglosada que disponemos de eso. En este caso, las toneladas el valor en primera venta. Y veis, por ejemplo, se puede ver cómo las toneladas de pesca han ido descendiendo a lo largo de todos estos años y curiosamente el valor se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, hay tendencia al alza, a pesar de que, como digo, las toneladas han ido hacia abajo. Tenemos las taras y transbordos, las taras de los equipamientos, de los contenedores y los camiones, toda esa evolución, como siempre, por autoridades portuarias o en evolución. Las mercancías transbordadas, mercancías en origen-destino, aquí ya tenemos algún gráfico diferente, aquí podemos elegir el continente, el área, aquí vemos el ranking de países donde hay más por toneladas de carga y descarga y un pequeño gráfico que nos dice la evolución y el punto máximo de tráfico. También en este cuadro podéis ver, esto lo hemos añadido ahora recientemente, ese mismo valor, en este caso de Estados Unidos, del gráfico en pequeño en naranja, lo tenemos desglosado por embarque-desembarque de una manera sencilla y directa, al grano. Ahí tenemos toda la información que nos puede, que incluye esta tabla del anuario. Si quisiéramos elegir por zonas, pues podríamos ir buscando o por país incluso. Y esa información nos la da geográficamente y nos da todo lo que acabamos de ver. Luego tenemos la información de import-export, que no sé si sabéis, nosotros realmente no tenemos información de si una mercancía se ha despachado a importación o a exportación, no tenemos esa información de aduanas, tenemos información, como ha dicho Álvaro antes, procede de las tasas
y tenemos que hacer a través de una fórmula indirecta lo que consideramos mercancías que se importan o exportan. Como digo, no tenemos un campo que sea directamente importación-exportación, tenemos cargas y descargas, desembarques y embarques. En este caso, las importaciones las deducimos como toneladas desembarcadas de mercancías, sin incluir el tránsito, las taras y los transbordos, y cuyo país de origen sea distinto a España. Vale, ese tipo de información es cualitativa y os la ponemos ahí para que sepáis a qué corresponde, porque realmente, como os digo, insisto, no tenemos datos directamente de importaciones y exportaciones, pero de esta forma y comparándolo con lo que publica Comercio Exterior, más o menos son aproximados y es la forma en la que tenemos de presentar esos datos. Aquí veis la información de la evolución del import-export y en este tipo de gráfico, pues el porcentaje de cada presentación en import-export y como en todas las visualizaciones, pues interactiva. Finalmente, en mercancías tenemos el tráfico terrestre, todas aquellas mercancías que embarcan o desembarcan y que acceden al puerto o salen por el puerto vía terrestre, incluido la forma marítima, pero sabéis que en esos datos incluyen los datos por ferrocarril y carretera, que son los más relevantes, sobre todo hoy en día el ferrocarril con la apuesta que se está haciendo por ello. Aquí hemos incluido un gráfico en el que se presenta, aparte de la composición de ese tráfico terrestre, la evolución del ferrocarril respecto del total y respecto de la carretera. Es un dato que, como veis, ha ido bajando a lo largo de los años, aunque en los últimos años, si hacemos zoom, veis que ha ido mejorando levemente. Esto es una apuesta estratégica de Puertos del Estado y este tipo de información pues es la que a simple vista nos puede decir si cumplimos o no cumplimos. Por otra parte, tenemos los contenedores, ya os he dicho, contenedores en TEUs, mercancía en general en contenedores y convencional, y dentro de esa mercancía en contenedores, la que va en contenedores con carga y contenedores vacíos. Este tipo de información nos la solicita mucho y aquí la vemos en un pantallazo, lo vemos todo junto y lo podemos analizar con los filtros de la izquierda. Después tenemos toda la información que tenemos de buques, que son, por supuesto, información de número de buques o GTs. Podemos utilizar las unidades aquí, como veis, en GTs o en número de unidades de todos los tipos de buques. Por bandera, hemos elegido las 10 banderas más importantes de cartera portuaria porque hay muchísimas y no merecía la pena tener información de todo eso cuando se ve que las más importantes, aparte de la nacional, pues son las que conocemos todos, las banderas de conveniencia incluso de Chipre, Malta, Panamá, Liberia, etcétera. Y luego los buques por rango de GT, que es otra tabla que realmente esta no la tenemos en el anuario porque es una tabla que excede los límites de un papel y en cambio aquí sí que la podemos representar fácilmente en este tipo de gráficos. Como siempre, los filtros que afectan a todos los cuadros y luego aquí los que afecta a cada uno de ellos. En el tip buques por tipo podéis elegir el tipo de buques y os da la información. Y en los de pasajes, en los de pasaje, que incluye los de cruceros, pues se puede desdoblar esa información que es muy solicitada en los de solo cruceros dándole a este botón. Y aquí tenemos la información por autoridades portuarias o su evolución. Queremos volver a ver todos los tipos, le damos ahí. Y luego por bandera podemos elegir pues, las banderas y nos va a representar el gráfico en ese apartado. Y finalmente tenemos la información sobre pasajeros en régimen de transporte, número, pasajeros de crucero y automóviles en régimen de pasaje. Pasajeros en régimen de transporte son los pasajeros de línea regular. Como os digo, si alguien tiene dudas a qué concepto se refiere, puede ir a información, a glosario, y ahí tiene el concepto a que se refiere este apartado. Y esto es el funcionamiento grosso modo del cuadro de mando. Como veis, tiene muchos recovecos y muchos detalles. Lo que pasa es que
No se pueden dar aquí todos, pero creo que de esta manera ya cualquiera puede trabajar con ellos según se enfrente al cuadro de mando. Y esta es la parte como tal interactiva y de análisis de la información, con gráficos visuales, de la manera en la que nosotros hemos considerado más relevante. Nosotros también tenemos nuestras propias estadísticas de las estadísticas, es decir, sabemos lo que la gente, los usuarios, más nos piden información sobre este tema. Entonces hemos procurado incluir las visualizaciones o gráficos más habituales, en los que más nos pide los usuarios de las estadísticas. Como esa información visual no siempre es al gusto del usuario de cada uno de vosotros, la información lo que se puede hacer es descargarla completamente y gestionarla como cada uno quiera. Y ese es el botón este que es realmente bastante importante. En esta información veis que, en este apartado, veis que el menú sigue siendo el mismo, son los mismos conceptos, hemos procurado eso, que es no liar más, facilitar el usuario, no estar pendiente de cómo se maneja la aplicación, sino de manejarse a través de ella. Con los filtros, no son todos los filtros completos, pero aquí ya la información ya va completa, las tablas y las descargas. Por supuesto, seguís teniendo también el botón de ayuda en la que os dice cómo utilizar estas pantallas. Navegar por el menú, usar los filtros, visualizar los datos, opciones, exportar, etc. Y el botón de volver al cuadro de mando. En este tipo de cuadros veis que la información está en forma tabular. Realmente estas tablas que provienen de los Excel que hemos elaborado durante estos años es la base del cuadro de mando. Con lo cual, a partir de aquí podéis hacer vosotros mismos otros cuadros de mando o otro análisis en Excel de la manera que queráis. Cada información, en este caso hemos elegido poner los años en columnas y las autoridades portuarias en filas, se puede ir desdoblando dándole clic aquí en los conceptos que se manejan en la pantalla del resumen general. De esta manera podemos ir desdoblando la información al nivel más pequeño de detalle que disponemos en esa tabla. Podemos venir de esta forma o podemos, con estos botones, que cada tabla, que es una visualización más, tiene esas opciones, que es expandiendo todos los datos de cada uno de los componentes. Podemos hacerlo de esta manera o podemos hacerlo así, bajando la información, presentándola en vez de por autoridades portuarias, agrupándola por presentación en este caso, o por tipo de operación, o por tránsito o no tránsito. Podemos desdoblar la información a como la teníamos originalmente. Esta información numérica le hemos añadido simplemente para no despistar mucho, pero para tener también una referencia visual, si os fijáis, unos colores verdes que indican pues la mayor densidad de datos. Evidentemente aquí se ve que en el año 2021 esta celda es la que más valor tiene, en este caso Bahía de Algeciras, el año 2021, y vemos los demás, Barcelona, Valencia, etcétera, y a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando. De todos los datos de esa tabla, esa referencia visual en colores verdes nos indica cuál es el que tiene más valor. Y finalmente tenemos los botones de descargas en las opciones que usualmente manejamos todos, en Excel o en CSV. En CSV nos debemos añadir esa opción porque son los datos más abiertos. El Excel no implica que tienes que tener el Microsoft Office Excel, o el Microsoft Excel, con lo cual es una aplicación propietaria y los datos abiertos obligan a tener al menos en CSV o en este tipo de formatos que no necesitan una aplicación propia. Si le damos a ese botón, descargamos la información. Y os voy a mostrar cómo utilizar esta información porque es algo que también nos interesa, porque si vosotros en vez de recurrir a nosotros para enviaros unas consultas, utilizáis el cuadro de mando, la forma de trabajar es muy sencilla y os explico porque es en todo general así y además es la forma hoy en día de trabajar con los datos. Los datos son tabulares, significa que tienen la información, las variables por columnas y todos los registros deben ser únicos fila a fila. No hay dos registros iguales. Aquí mismo ya en Excel
ya podéis filtrar. Lo mismo que son los filtros del cuadro de mando, podéis filtrar aquí la información que queráis. Pero lo más normal en este tipo de cuadros es hacer tablas dinámicas. Brevemente os lo explico, que es en cualquier posición de la tabla insertamos una tabla dinámica, nos lo va a añadir en una nueva hoja y en este cuadro tenemos a la derecha los campos de la tabla dinámica y podemos elegir cómo colocarlos. Aquí, por ejemplo, es el año por columnas, la autoridad portuaria por filas y en los valores, pues, por ejemplo, el tráfico total. Si hubiera algún filtro, podemos elegirlo aquí y podemos, si veis que se coloca en esta parte de la pantalla, elegir el filtro que queramos en ese caso. Pueden ser las unidades o otro tipo de cosas que hemos visto por el cuadro de mando. Y aquí ya veis la tabla en forma de cuadro de tabla dinámica con todos los datos que antes os he presentado en la pantalla. La pantalla no dejaba exportarlos. Aquí tenéis que ir al apartado del cuadro de mando, descarga de datos y gestionáis esa información. Estas tablas dinámicas normalmente se les puede añadir un gráfico dinámico que lo añadís en otra hoja para no estorbar. Y aquí ya veis toda la información. Vista así no es la mejor forma, pero os voy a enseñar una forma de verlo porque también nos lo ha solicitado así mucha gente. Aquí veis la evolución del tráfico total. ¿Veis? La autoridad portuaria, la evolución del tráfico total por las 28 o 32 autoridades portuarias, las iniciales, las de la CAGP y la San Esteban de Pravia, todos esos datos desde 1962. Así es inviable, por eso elegimos la visualización del tráfico total. Hay gente que nos ha pedido que la información la pudiéramos elegir y que se pudiera ver un gráfico de líneas por cada autoridad portuaria. La forma de hacerlo más sencilla es esta. Y sin tener que elegir el filtro de por aquí de cada autoridad portuaria, lo que se hace es insertar una segmentación de datos. Y esto ya es una especie de filtro. Con este filtro ya podemos ver toda la información de cada una de las autoridades portuarias. Si queremos elegir más de una, pues podemos elegir ahí toda la información que queramos de esa forma o borrar los filtros. Y esto es la forma en la que se trabajan los datos que hemos descargado y que son completos y verificados. ¿Vale? Es descargar los datos, insertar una tabla dinámica y luego si queremos pues hacer un gráfico. Y esa es la forma en la que se debería trabajar cuando alguien necesite recurrir a la información del cuadro de mando. Capa de análisis estadístico visual al primer vistazo y apartado de descarga de datos y gestión ya por parte del usuario a su gusto. Y yo creo que ahora mismo nada más. Yo creo que incluso me he excedido las explicaciones. Probablemente sobraran algunas, pero me necesitaba que todo el mundo conociera de primera mano los detalles de la aplicación. A partir de ahora, como os he dicho, nos responsabilizamos de cada año publicar el anuario alrededor del mes de octubre, inmediatamente subir todos los datos a este cuadro de mando y ir verificando la información y que sea coherente y mantenerla para que cada uno pueda acceder desde su lugar de trabajo sin depender de nosotros en cualquier momento. Y creo que eso es todo. Si alguien tiene dudas, que seguro que sí, pues encantado de explicarles ahora el funcionamiento y para eso estamos. Gracias, Óscar. Pues si hay alguna pregunta o alguna cuestión entre los asistentes, ahora es el momento de planteársela a Óscar, que es el que se lo sabe bien. Puede ser ahora o en nuestro correo, que a veces la gente, claro, si a primera, si no lo habéis utilizado nunca, pues se ocurren muchas cosas o no se ocurre ninguna, ¿no?
Pero si habéis visto alguna cosa, alguna mejora, por supuesto, como os he dicho al principio, las mejoras también son bienvenidas. Yo supongo, por plantear alguna cuestión que no es tanto del detalle operativo, sino de, digamos, una cuestión marco, que la estructura, quizás la funcionalidad, es algo vivo, ¿no? Que seguirá evolucionando en función de las necesidades y las experiencias de todos los usuarios y de la realimentación que vosotros podáis ir teniendo, para lo cual pues seguramente también habréis pensado alguna manera de recibir ese feedback, ¿no? Bueno, nosotros estamos siempre disponibles en el correo para lo que necesitáis. Ahí tenéis el contacto, nos podéis sugerir lo que queráis. De hecho, ya ha habido algunas sugerencias y ya las hemos incorporado en algunas de las visualizaciones. Hay otras en las que no seremos capaces porque hay tanta información que ya la pantalla ya no da más de sí. Y no, parece que una vez que ya está implantado el cuadro de mando o hecho, parece muy obvio cómo está a la disposición, pero realmente tiene, tiene mucha pensada detrás. Toda la información la hemos agrupado de la manera que no ni abrumara, pero a la vez fuera completa. Entonces, cualquier variación sobre lo que ya hay, pues o se cambia completamente, que seguramente dentro de unos años acumulemos ideas y sugerencias de calado y cambiaremos, pero ahora mismo, pues cualquier cambio pequeño lo podemos hacer nosotros en cualquier momento, eso desde luego. Como suele pasar, los cambios importantes requieren primero una madurez en la utilización de la versión actual, ¿no? O sea, de lo que comúnmente se conoce como versiones y releases, ¿no? Las releases, pues sí, eran cuestiones de ajuste o de actualización menor, mientras que una nueva versión pues tiene una enjundia mucho mayor. Sí, lo que tampoco creo que haga falta es modificarlo todo entero y darle la vuelta, porque una vez que se acostumbra el usuario a utilizarlo así, no es que lo hayamos presentado y ya está, lo hemos cacharreado entre nosotros, lo hemos presentado a los compañeros de las autoridades portuarias, esto ya lleva desde, como os digo, desde octubre ya en funcionamiento, llevamos cierto trabajo con ello y bueno, de momento va bien. Hay algunas sugerencias, como os he dicho, en la que si acaso, como poco, siempre se pueden descargar el usuario todos los datos de la forma que os he explicado y a partir de ahí cada uno trabajarlos como ellos quieran. Como ha dicho Jaime al principio, me gusta decir que esto es elige tu aventura. Nosotros hemos elegido esa representación de los datos de esa manera porque sabemos qué es lo que los usuarios más nos solicitan. Pero eso no quita para que haya usuarios muy específicos que quieran la información de otra manera, por supuesto. Entonces, siempre tendrán la posibilidad de descargarse toda la información, todos los datos y gestionarlo a través de esas tablas. Esas tablas ya veis que no son Exceles ya preparados en la manera en la que hoy en día se trabaja, que son datos tabulares. Con lo cual, a partir de ahí, cualquiera puede hacer cualquier manipulación de los datos, en el buen sentido de la palabra. Claro. De hecho, pues por ejemplo, en otros observatorios o bases de datos del Ministerio o del Instituto Nacional de Estadística, etcétera, y otros más, pues siempre está esta posibilidad, ¿no? O sea, tú te vas, o sea, puedes consultar datos de manera pretratada con filtros, o puedes descargártelos y te trátalo usted como quiera. Siempre Esa era la idea. Siempre facilita, claro. Esa era la idea. Pues yo no sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues podemos pasar, dar la palabra a Jaime, que Óscar, deja de compartir pantalla, por favor. Sí, que nos estamos viendo dos veces. Sí. Perdón. Efectivamente. Gracias. Jaime, pues bueno, si tiene la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel y Óscar. Bueno, yo soy Jaime Seijas, soy jefe de departamento de análisis de planes de empresa de Puertos del Estado. Y bueno, nuevamente, pues reiterar el agradecimiento al
trabajo del Departamento de Estadística, que lidera en este caso mi compañero Óscar Sauto, pero también mis compañeras Isabel Hortal y Raquel Bartolomé, que yo creo que también están por aquí siguiendo el webinar. Y bueno, únicamente comentar que hace un mes aproximadamente la directiva de la Asociación Española del Transporte me propuso coordinar este grupo de puertos y transporte marítimo, que se sumaba a otros grupos de trabajo de la Asociación Española del Transporte, como son pues transformación digital, movilidad de personas y mercancías, transporte ferroviario, evaluación normativa, economía del transporte, bueno, toda una serie de grupos de trabajo para atender los distintos aspectos de este sector tan transversal como el nuestro y tan importante para la economía del país, el sector del transporte. Desde esa responsabilidad de coordinar y poner en marcha, lanzar este proyecto de grupo de trabajo de puertos y transporte marítimo, yo bueno, pues consideré que un primer paso, un primer trabajo, una primera realización podría ser dar a conocer este fabuloso trabajo que han hecho mis compañeros, ¿no? Es decir, que yo creo que realmente es algo importante el poner en valor el dato, y se ha hecho de una forma, como ha comentado Óscar, ha comentado nuestro presidente Álvaro Rodríguez al inicio de la apertura de este webinar, se ha hecho de una forma, permitirme, realmente brillante, ¿no? Entonces consideraba que era muy oportuno darlo a conocer. Aquí nos estáis acompañando compañeros del sector portuario estatal, pero no solo del sector portuario estatal, sino del transporte marítimo. He visto, por ejemplo, también que está presente el secretario general de ANESCO, bueno, empresas y del ámbito privado y sector público. Nosotros, desde el grupo de trabajo de puertos y transporte marítimo, seguiremos con tareas de divulgación de proyectos, pero no solo, sino queremos que haya también case studies, estudios de interés, visitas a emplazamientos portuarios y no portuarios, encuentros sectoriales e incluso internacionalización. Bueno, darle cierto contenido del que tendréis conocimiento puntualmente pues, a través de las redes sociales, de los boletines de información de la Asociación Española del Transporte. En este punto, por mi parte, únicamente reiterar el agradecimiento a la Asociación Española del Transporte, a su presidente, a su vicepresidente, a mis compañeros de Puertos de Estado, al presidente, por supuesto, de Puertos de Estado, y a todos vosotros por acompañarnos en esta jornada, y que espero que haya sido de vuestro interés, y cualquier cuestión que nos queráis plantear, tanto a la Asociación Española del Transporte como a Puertos de Estado, pues estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias, Jaime. Vamos a dar la palabra un momentito a José María Pérez Revera, que es nuestro presidente, que ya que ha hecho el esfuerzo y el poder por asistir, que está desde el principio, pues también que por lo menos nos salude a todos y así también le ponéis cara. José María. Muy bien, buenos días a todos. Yo te diría que hagas así un saludo porque somos muchos en pantalla y a lo mejor ahí está. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a Puertos del Estado, creo que es una labor impresionantemente buena la que se ha hecho, la que habéis hecho. El pasar desde el papel al tema telemático, evidentemente, es un tema muy forzoso y sobre todo desde el año 62. Eso es lo más importante, porque evidentemente durante los últimos 5 años, 10 años, 15 años, pero claro, desde el año 62, pasárselo en todos los anuarios al sistema informático que ahora mismo existe, es francamente pesado. Así que os felicito a todos en general y sobre todo a los que habéis estado desarrollando este sistema para poder engarzar todos esos datos que hay, unirlos y pasarlos desde el papel, evidentemente, a la pantalla. Así que enhorabuena a todos porque me ha parecido extraordinario el trabajo. Y me ha parecido extraordinario también, tal como lo habéis presentado, en la forma en que se ha presentado, que es muy intuitivo, muy claro, muy abierto a manejarlo. Evidentemente esto no se puede manejar en 10 minutos, está claro. Hay que familiarizarse con él, está claro. Pero bueno, yo creo que esa familiarización va a llevarles a todo el mundo que lo manejemos mucho menos tiempo que si evidentemente no se hubiese hecho de esta manera. Así que reitero, y no quiero quitar más tiempo a nadie, mi felicitación a Puertos del Estado. Como ha dicho Jaime, aquí estamos
a vuestra disposición para lo que tengáis, tanto en la Asociación Española del Transporte como Puertos del Estado. Enhorabuena también a mi gran amigo Álvaro, vuestro presidente, porque la verdad es que seguro que os ha pinchado y os ha apoyado para que pudieseis llegar a tener esto en el tiempo correspondiente que os habrá mandado. Así que enhorabuena a todos. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos y que paséis buen día. Y feliz Navidad. Igualmente. Estamos ya a la vuelta. Gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.